ajustarnos a los tiempos. Primero que nada, muchas gracias por quedarse acá, bienvenidos. Es un gusto nuevamente tener a Didier, no es la primera vez que nos visita. Siempre le digo que siempre nos trae un hijo nuevo. En este caso, cuando me manda, me habla, y yo soy cómplice siempre de todos para echarle una mano. Y vi la sinopsis y la atrapó inmediatamente. Y dije, pues eso lo tienes que presentar. Pero bueno, está de su casa, como siempre he dicho, la Biblioteca Pública es para todos. Y la Secretaría de Cultura siempre apoyando a los escritores. Me da gusto que lo venía a invitar al maestro Carcaño también con nosotros. Sean bienvenidos y iniciamos. Pues muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Pues muy agradecido por estar aquí, especialmente con Didier, por la oportunidad, por siempre compartirnos su trayectoria literaria, en esta ocasión con la segunda parte del Monte de los Hilos Rotos, que él ha titulado El macabro destino de la inocencia. Fue justo aquí cuando tuvimos la oportunidad de platicar sobre la primera parte del libro que nos atrapó en su lectura, en la primera parte. Y yo recuerdo que algo que yo señalaba al respecto de la primera parte, que lo comparte es el criterio de la autenticidad. Creo que es algo que es importantísimo hoy por hoy para nosotros que trabajamos con el patrimonio cultural material, sobre todo a la hora de trabajar con los bienes. Los dos criterios básicos que tenemos para determinar qué entra y qué no en la lista de patrimonio mundial es la integridad y la autenticidad del bien. ¿Qué tanto realmente responde a la cultura o qué tanto es un invento que lo vemos acá media cuadra, ¿no? Hay tradiciones reales y tradiciones inventadas de hace 2 o 3 años. Y en ese sentido es a lo que se trata de ver. Y en gran medida creo que el mayor valor del Monte de los Hilos Rotos como colección es eso, presenta el mundo maya real, vale, el mundo del campo, el mundo de las ideas de la gente del campo, y creo que ese es un valor muy grande de la obra. Es curioso porque la dedicatoria del libro parece que es algo así muy buena onda, muy espiritual, y luego ves que pero ahí todos son malvados en el libro. Bueno, no nos digan para hacer un spoiler, pero la inmensa mayoría tiene un lado macabro. Espero que haya una tercera parte, de esto tengo un final más feliz. Pero al fin de cuentas es también un factor maravilloso. Creo que un eje conductor del libro es que nos recuerda la presencia del mal en nuestras vidas. Porque la verdad, podríamos vivir creyendo que vivimos en la vida de sueño, pero aquí en la esquina y en cada esquina nos podríamos topar con gente verdaderamente peligrosa. Entonces, el Monte de los Hilos Rotos nos recuerda justamente eso, ¿no? Que hay un camino de mal alrededor, y incluso quienes a través de acciones válidas como el sacrificio podrían estar involucrados en una historia de terror, causándola también, ¿no? Como lo hace su protagonista, que las intenciones, por más buenas que sean, no están desligadas de lo terroríficas o malévolas que pueden ser las acciones, a pesar de que estén bien justificadas. Incluye un glosario que creo que es algo muy enriquecedor para que los lectores de fuera de la península de Yucatán puedan entender el libro. Creo que eso es un acierto muy grande para que pueda ampliarse la comunidad de lectores. Y no sé si exista el término de literatura del mundo maya siglo XXI, pero más o menos en esa corriente creo que podría entrar, porque creo que es muy enriquecedor todo lo que se puede aportar, ¿no? Ya me está la música que está muy de acuerdo al Monte de los Hilos Rotos, aunque además, eso también tengo que decirlo, noto que está conectado en algunas partes con otros de sus libros. No lo dice, pero yo lo sé. Entonces eso es muy bonito, porque así como Pixar dice a sus personajes de sus películas y siempre dejo niños de otras películas en las otras, pero así podemos ver en la colección que aparte de otras sagas hay presentes algunas ideas, ¿no? Entonces yo creo que podemos seguir leyendo. Además es curioso que es un texto sí medio de terror, porque por rato sí da miedo. La portada no es muy
es mi madre, pero yo he visto con esta esposa, se me aparece a medianoche, pero yo grito. Entonces, yo creo que se notó el efecto, al menos a mí, que provengo más del área de las ciencias sociales que de la literatura, pues sí logró el efecto de generar algunas especies de terror que creo que era parte de la intención del escritor, ¿no? Pues muchísimas felicidades y muchísimas gracias por seguirnos compartiendo tu trabajo, literatura, y también por seguir compartiendo y haciendo presente nuestra cultura de Yucatán en tus obras, ¿verdad? Porque que seas escritor de la península de Yucatán no tendría por qué obligarte a presentarnos la península, ¿no? Porque claro que no, pero bueno, eso es algo, un aporte que queda también para nuestras futuras generaciones, la historia del monte de los cielos rotos. A fin de cuentas, y en cierta medida, todos vivimos en el monte de los cielos rotos. Muchas gracias. Buenas noches. Todas muchas gracias por su presencia en esta gratísima velada literaria en familia, pero igualmente grande. Como escritor yucateco, formar parte de este presidio literario es muy satisfactorio, principalmente porque la segunda entrega de la saga El monte de los cielos rotos y el macabro destino de la inocencia contiene una historia que se desarrolla en el Yucatán de un tiempo anterior no determinado. En ese Yucatán, que la verdad yo aprecio mucho, es el Yucatán de creencias, de supersticiones, de leyendas, de mitos, muchos de los cuales pues, todavía siguen vigentes entre la gente de las zonas rurales principalmente. Y a lo largo de la obra que ahora nos ocupa, pues vamos a encontrar muchas de esas ruinas, muchos de esos rasgos de ese Yucatán de otra época, y que Vivian retoma y los incorpora con acierto al desarrollo de una trama que nos engancha desde el principio. Entonces, que al inicio de esta segunda entrega, en una parte de este principio, Aruma dice, abro cita, por la memoria de mis hijas, terminaré con la encomienda de mi destino. Todos morirán esta noche. Cierro la cita. Sin embargo, lograr esa revancha no será sencillo, porque justo esa noche que pensaba llevar a cabo su venganza, los sabios del pueblo y desde luego los habitantes del lugar, pues se estaban congregando en el atrio de la iglesia con antorchas, escopetas y machetes para luego dirigirse al cementerio a buscar a Aruma y evitar que la desgracia y la oscuridad continúen su avance sobre San Mateo. Aruma para entonces estaba reunido en una cueva del cementerio con una congregación de brujos listos para iniciar los ritos de exterminio del pueblo. Pero antes de iniciarlos, Aruma dice, abro cita, no tengo más opciones. Necesito encontrar a Nazarito para matarlo. Él se ha convertido en el brujo supremo, el único capaz de sabotear nuestro avance a la selva roja. Estoy segura que planea algo desde lo oculto porque lo siento una extraña energía que empieza a desesperarme. Si no lo encontramos antes de que nos encuentre la gentuza, puede que nosotros terminemos muertos. Cierro cita. Pero encontrar a Nazarito no será fácil. Aruma lo sabe y al respecto dice, requiere un conjuro que me permita adentrar en la memoria de Nazario, su padre. Solo así podré llegar a Nazarito. Cierro cita. Fragmentos como estos nos dan una muestra de la profundidad de la trama, pero sobre todo de esa interrelación constante que a lo largo de esta novela existe entre el mundo real y el mundo de las fuerzas ocultas y de lo extranormal, y que da lugar a puntos de giro sorprendentes que hacen pasar al lector de la invalidez a la tensión. En ese sentido,
sentido, me parece que una de las fortalezas más notables de esta novela consiste en que Didier no se limita solo a describir los hechos extraordinarios o extranormales, sino que también los muestra a detalle cómo estos afectan la trama, afectan el interior de sus personajes y cómo estos personajes los perciben y actúan en consecuencia. Todo lo cual le da una gran dosis de realismo y de credibilidad a la narración. En esta segunda entrega se nos muestra también de manera amplia la vida infausta del personaje Nazario, un hombre al que en lo que es la trama la vida siempre le escupió la cara e incluso lo dañó más de lo que merecía. Conoceremos también otros aspectos de las hijas de Aruma, de Isquebán y de Toledo. De Isquebán, por ejemplo, vamos a darnos cuenta o a saber que fue su tío Jacinto el que inició la brujería. De Toledo vamos a conocer, entre otros aspectos, pues esas perversas intenciones que tiene luego de haber regresado de la muerte al mundo de los vivos. Sabemos más acerca también de esa relación directa que hubo entre Isquebán y el propio Nazario. Pero creo que lo más importante es que descubriremos partes importantes de la vida de Aruma, esa misteriosa anciana tuerta que mató a su madre y habiéndose suicidado cuando era joven, regresó de la muerte gracias a un oscuro pacto que su abuelo realizó con un ser de la oscuridad, y cómo su venganza tiene cierta relación con ese pacto. Es decir, como resultado de que el abuelo, cuando vio que Aruma se ahorcó porque ella se suicidó ahorcándose, la baja de la soga y hace una serie de cosas, y como él era brujo, pues logra traerla de vuelta. Pero esa es lograr que, para que la abuelo lograra que esa niña regresara, le tuvo que ofrecer su vida al diablo. Entonces, cuando Aruma regresa, se entera de ese acuerdo de la abuela con el diablo para que ella viva, lo quiere de otra forma. Quiere entrevistarse con el diablo para cambiar esa parte, a fin de que su tío, de su abuela, regrese. ¿Qué es lo que va a prometer ofrecer ella? Y eso vamos a leer del abuelo. Porque el abuelo ofreció su alma al diablo para que ella viva. Ahora ella le ofrece, o le quiere ofrecer ese mismo diablo, algo quizá más poderoso. Entonces eso vamos a leer de nuevo. La ausencia de excesos que pudieran producir efectos chocantes durante su lectura, y en la que la acción, los estados de ánimo, el suspenso, el terror y la atmósfera se combinan correctamente y permiten al lector involucrarse en la historia desde el principio. Los invito pues a leer. Gracias. La gallina y el pato son animales verdaderamente salvajes y peligrosos. En cambio, el león y la pantera son completamente inofensivos, decía la lombriz a sus hijos. ¿Qué tan bien contada está la historia que conoces? ¿Cuántas versiones tiene una historia? ¿Bajo qué fundamento o perspectiva abordas una historia? Estimados todos, es un honor contar con su presencia. Soy de J. Pecho y el día de hoy les vengo a presentar El monte de los hilos rotos, el macabro destino de la inocencia. Agradezco al profesor y amigo Raúl Calcaño Loesa, al doctor y amigo Raúl Enrique de Bergando, a quienes por cierto va dedicado este libro, por todo el apoyo de tantos años, a Sedeculta, al maestro Luis Solís,
A todos los presentes y a todos quienes han hecho posible este evento, muchas gracias. La siguiente presentación tiene una dedicatoria muy especial. No tuve la oportunidad de despedirme, pero sé que algún día nos volveremos a ver. Esta presentación lo dedico a ti, amado Hugo Daniel, te extraño. Esta presentación también se lo dedico a mis padres, a Resolena Julio Juan y a Luis Felipe de Jesús Pecho. Gracias por todo. ¿A quiénes les gustan las leyendas? ¿Qué día es hoy? ¿En qué temporada estamos? ¿Quiénes de los presentes han escuchado nuestras leyendas locales, como las de Huaychivo, las de los Aluches, la Ixtabay, entre otros? El monte de los hilos rotos no solo son las leyendas, sino la interpretación de las leyendas. Son ellas la manera de cómo concebimos la realidad, nuestras costumbres, nuestros ritos, nuestras formas de vestir, nuestras formas de hablar. Son un conjunto que llamamos cultura. Si bien el monte de los hilos rotos, el macabro destino de la inocencia, es la continuación de oscuros recuerdos, en esta novela, Aruma, nuestra protagonista, y la poderosa bruja de San Mateo nos revela a través de sus vivencias el macabro destino de su inocencia. Desde su perspectiva descubriremos las razones que la orilló a querer exterminar al último pueblo sobre la faz de la tierra. La novela se compone de 4 cuentos independientes e introducidos en forma de rompecabezas. Sin embargo, el hilo conductor es el calvario de la propia Aruma, nuestra protagonista, que nos sumerge a su mundo para explorar lo que lleva en su mente retorcida. Ella nos va guiando por el sendero de la intriga hasta revelarnos la razón de su masacre. Así pues, ella nos conduce a través de cuentos atemporales el secreto que marcó su destino. Los cuentos que componen la novela se intitulan de la siguiente manera. El primero de ellos se denomina Hijo, no soy un brujo. Este cuento alude al calvario de Nazario, un hombre que tras su encuentro con Ixtabay, al que por cierto llamamos Colé, y lo estoy revelando ahora, tuvo que aceptar un pacto y convertirse en el Huaychivo, con títulos como Pasión entre los restos de un santo, nos revela cuál fue su proceso de transición, de cómo tuvo que aguantar el dolor cada que se quitaba la cabeza. Ese es un ejemplo de que este libro no es solamente mi encuentro con el Huaychivo, mi encuentro con Ixtabay, sino que, como dije en un principio, desde la perspectiva de Gusano, tomar la versión del villano. ¿Qué es lo que tuvo que pasar el Huaychivo, el brujo, para llegar a ser lo que es? Como siguiente título tenemos La Reina de la Noche. Es una historia basada en la leyenda de Ixtabay. El nombre de Colé, a quien también apareció en la primera parte de la saga, proviene de Uscolel, el verdadero nombre de Ixtabay. Cabe mencionar que si no conoces la leyenda, no importa, es igual de terrorífica. En este cuento se ejemplifica desde su perspectiva cómo ella concibe la realidad, cómo es que la Ixtabay concibe la realidad, pero sobre todo nos narra cuál es la misión encomendada por su madre Aruma. El cuento inicia cuando ella descubre el cuerpo colgado de un hombre desde la ceiba que corona el cerro más alto de San Mateo. Como tercer cuento está el Génesis. Es la presentación de Aruma, es el punto clave del universo de ambas sagas. Nos remonta al origen que provocó que todo fuese destruido, bajo el título de Ella siempre ha querido que yo me matara. Nos revela que desde niña sufrió los desprecios de su madre. Bajo una profunda depresión se suicida, pero su abuelo, el único ser que la amó, tuvo que otorgar su vida para revivirla. Aruma nos muestra que la convicción que tuvo para revivir a su abuelo pudo incluso más que acabar con San Mateo. Nos cuestionamos hasta qué punto
la concepción de la realidad se puede retorcer a algo enfermizo. Como cuarto título está el destripado y nos muestra el calvario de Aruma, de toda su transición, del nacimiento de sus hijas gemelas, del discernimiento que tuvo entre seguir o abandonar su objetivo. Por un momento nos comparte, a través de su coraza de hierro, su lado humano, la mujer que tiene miedo, la que duda, la que sueña, pero también la que sufre. Y como último está Aruma, mi niña. Nos revela su descenso al inframundo, el desenlace que bajo la premisa del fin como parte del principio nos abre la posibilidad de empezar de nuevo. Oportunidad o castigo, eso queda a la reserva del futuro. Ambientada en la península de Yucatán, en la primera mitad del siglo XX, además del folclore de los mitos y leyendas de nuestra región, la historia busca visibilizar los actuales problemas sociales, como el suicidio, el abandono personal, la oscuridad de nuestro comportamiento entre otros. Si bien la historia se desarrolla en los umbrales de la guerra de castas, en ella vemos una mezcla de realidad y cruda, pero también poco explorada. Nos muestra cómo el daño colateral de un hecho histórico puede incluso superar el suceso que inició el conflicto. En el monte de los cielos rotos, la vida no es un camino recto, sino un laberinto. Dentro de las atmósferas sombrías, las historias son basadas en hechos reales, por eso da miedo. Pero a veces es necesario dar una mirada a la oscuridad para poder apreciar la luz. El verdadero terror viene de la realidad, de lo cotidiano. La voz de la novela tiene una sensación seria, pesada, suele interpretarse como algo desalentador o sombrío, para generar una reacción triste o inquieta ante lo extraño y lo peculiar que se presenta como algo cotidiano. Es una narración basada en la observación de la realidad. El pensamiento simbólico y el pensamiento analítico se cruzan en una juxtaposición cultural. Algo así se puede entender en La Reina de la Noche, en la parte 2 titulada La noche que liberé a los perros, y me permito citarla. Dice que estoy loca, que soy una bruja y que hasta soy un mito demonio, pero ya no me extraña, mucho menos me sorprende, pues al final entendí que desde hace un tiempo la gente me ha temido, y todo fue porque un día, cuando apenas era una niña, traje a todos los perros de la calle hasta la punta del cerro y uno a uno los ahorqué para que se pudrieran. Nada tranquilizó a esa gente, ni porque sabían que esos perros esqueléticos iban a morir de todos modos, porque ya les tocaba. El pueblo estaba repleto de perros, la mayoría con esperanza de morir envenenados por los hacendados, pues según ellos se metían a comer gallinas a sus patios. Esa noche, después de amotinarse en la iglesia, la gente se dirigió al cerro de San Mateo para matarme, pero aquí, frente a la ceiba, todos sus gritos y blasfemias callaron, cuando vieron el racimo de perros colgados entre las formas. Si bien solo algunos entendieron el significado de la horca, otros habían olvidado que esa noche iniciaba la temporada de cosecha. Por eso fue que los más ancianos, los que conocían de la cábala de las energías, fueron los primeros en retroceder cuando entendieron que se trataba de un mal augurio. Sin conocimiento en las tardes oscuras, yo solo quería que esos pobres perros dejaran de sufrir el calvario de la vida. Cuando ahorqué al primero, no pude dejar de pensar en la inocencia que proyectaban sus ojos. Aún colgado, seguía meneando en la cola. Por eso decidí ahorcar a los demás. Enfilados, esperaban ansiosos su turno. Algo muy dentro de su instinto natural entendió que mi labor era liberarlos de sus pesares. A través de Aruma, cuyo fanatismo es acompañado de una trastornada realidad, comprendemos que su oscuridad proviene de una circunstancia, del macabro destino de su inocencia. Explorar la versión del villano
genera un panorama real que nos ayuda a comprender la razón de sus actos, sus argumentos, fortalece la estructura de la historia a través de la empatía. Los humanos no son del todo buenos, tampoco son del todo malos. Los objetivos de esta novela es explorar, a partir de diferentes enfoques, qué tan bueno o qué tan malo es la interpretación de las cosas, de las experiencias, de las decisiones. Por eso aborda la perspectiva del villano. Y existe la premisa de que nada bueno puede venir de tanta muerte. Sin embargo, se encuentra el contrapunto. ¿Puede el amor justificar tanta muerte? ¿El villano nace o se hace? ¿El bien y el mal son relativos? Si bien las respuestas a las preguntas son detonantes, nos aproxima a la concepción de la realidad. Porque todo en este mundo es cíclico, el cambio es lo único constante. El valor agregado de esta novela, por la que les invito a tenerlo, es fortalecer la identidad a través de la cultura, preservar nuestras tradiciones y costumbres a las nuevas generaciones. Actualmente, el terror que se basa en nuestras raíces son escasas, porque el terror debe tener una historia sólida y profunda para ser creíble. Mezclar el arte, los sentidos, los sentimientos para generar miedo. No solo es el susto, sino el más profundo y puro miedo. El Monte de los Cielos Rotos es parte de un universo, el que llamo universo Orión, cuyo origen se centra en los espíritus, en el fin como parte del principio. Pero eso ya es otra historia. Muchas gracias.